Para que la COVID-19 se propague, hay 3 recomendaciones básicas. La higiene de manos en tu día a día, mantener la distancia incluso con amigos y familiares, y usar la mascarilla de manera generalizada cuando sales de casa. Un gesto, por ti, por mí. Cabildo de... Pues ya estamos de vuelta aquí en Cyber Day. Lo vamos a hacer ahora con nuestro siguiente invitado. Él se llama Sergio Farrás y es un estudioso de los servicios de inteligencia, sobre todo de aquí, de los españoles. Sergio Farrás, muy buenos días. Hola, buenos días, Sergio. ¿Qué tal estáis? Muy bien, ¿qué tal? Otra semana más aquí en Cyber Day. Con mucho placer, ya lo sabes, sí. Oye, ¿de qué vamos a tratar hoy? Porque sé que tú eres un especialista en técnica, en fuentes humanas, ¿no? La técnica de Looming. ¿Qué tocaremos hoy de Looming? Pues mira, explicaremos qué es el Looming y a qué se dedica, básicamente, ¿no? Porque hemos de tener en cuenta, bueno, si queréis hacer alguna pregunta más. No, en principio nada. Si quieres empezamos, por ejemplo, con eso. ¿Qué es el Looming? ¿Qué es el Looming? El Looming es una de las habilidades del agente de campo, ¿no? O sea, del espía de campo, ¿no? Y Looming significa, es la inteligencia de manipulación de fuentes humanas. Y esto surge de la fusión de los términos del anglicismo human más inteligencia humana, ¿no? Y básicamente es la recolección de información por personal especialmente entrenado por medio de contacto interpersonal, o sea, siempre de persona a persona, usando una variedad de tácticas y métodos tanto activos como pasivos. Por ejemplo, se pueden utilizar grabadoras, microcámaras, etcétera, ¿no? O sea, el Looming no es solo que sigue una persona, sino que puede llevar con tecnología encima suyo, ¿no? Y cuyo objeto son otras personas de las cuales se puede extraer información o colaboración para obtenerla. Si nos fijamos en la historia, y esto hay que matizarlo un poco, uno de los primeros métodos para la obtención de información lo encontramos en las que obtenemos de las propias personas siempre. Hace más de 2500 años, Sun Tzu, en su célebre obra El arte de la guerra, ya nos hablaba de la gran importancia que tenían los espías dentro de la guerra y de la necesidad de un uso razonable y sabio de los mismos por parte del gobernante, ya que con la información adecuada, una guerra costosa, de alto costo, que se podía prolongar meses e incluso años, con un gran coste económico y en vidas para el pueblo, podía terminarse en un solo día mediante una operación acertada, por ejemplo. Se trata de infiltrar a un agente en el enemigo, ¿no? Entonces, Sergio, lo que es el Looming es muy importante, sobre todo a la hora de, por ejemplo, detectar grupos violentos, ¿no? Ese tráfico de información en atentados, como puede ser también en la erradicación de terroristas. Correcto. Y, en fin, en un montón de cosas, ¿no? Sobre todo en grupos criminales, el Looming es también muy, muy positivo por eso, ¿no? Porque puedes cruzar ese tipo de información que puede darle a las autoridades un valor añadido para prevenir o anticiparse en diferentes casos, ¿no? Sí, tú mismo lo has dicho, ¿no? Es una cuestión de anticiparse, porque el Looming se puede infiltrar en muchos colectivos. O sea, en muchos colectivos, ya sean, digamos, terroristas, como incluso empresariales, o incluso para defender, digamos, empresas que podemos tener en el extranjero, grandes operaciones financieras, y pasar esa información pues al servicio secreto que convenga, y allí pues ellos ya tomarán la decisión, ¿no? Vale, nos comenta de realización que tenemos una preguntita para ti, Sergio. Sí. Sí, hay una preguntita por aquí. Dice, pregunta que se hacen muchos en la materia. Dice, ¿para qué necesitamos el Looming si ya tenemos el OSINT? Sí, bueno, es que el Looming también trabaja mucho con OSINT, que es la información de fuentes abiertas. Entonces, siempre que haya gente que se vaya moviendo, digamos, por la calle, por instituciones, etcétera, etcétera, pues siempre necesitamos una persona que pueda verificar y contrastar sobre el terreno esa información que igual pues un ciberanalista pues ha podido indagar en ello, pero para profundizar más en ello hace falta el Looming que se pueda introducir en esa célula, en esa ONG sospechosa o en cualquier otro país para
a nivel, a pie de calle que se dice, a pie de campo, pues pueda verificar y contrastar esa información. Pues también nos puede engañar también. Ahí hay con la desinformación que tan de boga está ahora, pues desgraciadamente a veces nos pueden dar una información que no es precisa. Entonces, la misión del UMIT es verificarlo in situ, en el sitio y en el espacio en el entorno donde se gesta esa información. Entonces, para aclarar, Sergio, si te parece, bueno, el OSINT está ahí, es Una herramienta, sí. sí, una herramienta que también está correlacionada con el UMIN, pero debemos entender que el UMIN es en sí el acto físico. Podríamos decir que una persona se adentra dentro de cualquier tipo de organizaciones, sobre todo para intercambiar o recopilar información valiosa para esto, lo mismo que lo que habíamos comentado, ¿no? De que puedan Exactamente, sí. Sí, es verdad que el OSINT da esa herramienta, sobre todo a la hora de investigar a través, por ejemplo, del ciberespacio, que podemos utilizar para llegar a otros sitios donde físicamente a lo mejor no podríamos hacerlo. Por ejemplo, claro, si salimos de una... Sí. Sí, que te quería comentar que si salimos de una investigación donde nosotros estamos aquí, radicamos en España, pero la investigación se está llevando, por ejemplo, en otro país como puede ser Brasil, pues la herramienta OSINT es muy importante. Mucho. Siempre para tener esa información básica, hacernos un perfil, sobre todo del entorno donde vamos a mover, su cultura, las costumbres, la manera de vestir. Un UMIT normalmente siempre tiene que adaptarse al terreno donde va a conseguir información, ¿no? Yo, por ejemplo, si yo me voy a un barrio marginal, hombre, no voy a ir aparentemente con traje y corbata, a coger otro tipo de ropa para aclarar un poco, ¿no? Sin embargo, si te vas a una zona alta, pues donde se gestan bastantes negocios, pues igual que el traje y corbata ahí no desentona. O sea, el buen UMIT nunca debe llamar la atención. Eso por encima de todo. Vamos, pasar desapercibido. Exactamente, pasar desapercibido totalmente e introducirse pues en esa estructura a la que va a conseguir información, que se puede dar en muchos casos, ¿no? O sea, ir al nido de la información. Es decir, aquellas personas, lugares, núcleos o elementos que tienen la información que buscamos. Si desde el primer momento nos equivocamos al determinar ese elemento, el resultado final no será el esperado y posiblemente se descubran nuestras intenciones. Cuidado, que podemos ser descubiertos, consiguiendo entonces el efecto contrario. Y hay que tratar también... Dime. No, se había cortado, se entrecortó un poco, no te dijimos nada. Se puede seguir, en serio. Y entonces, pues... ¿Me escuchas ahora, sí? Se entrecorta un poco. Se entrecorta un poco. Mira, te iba a comentar qué tipo de perfil tiene que reunir una persona, por ejemplo, que conozca bien esta técnica, ¿no? Porque no creo que todo el mundo pueda valer para Lumin. No, todo el mundo... Está claro, aunque no. O sea, yo te puedo dar un perfil de Lumin que sería óptimo para cumplir con esta labor del modo más efectivo. Por ejemplo, han de ser personas con gran capacidad de metamorfarse, lo que hemos hablado, incluso utilizar algún disfraz y asumir diversas personalidades incluso. Bueno, más que personalidades, identidades. La personalidad solo tenemos una, ¿no? Una persona que no tenga egos, con una alta inteligencia general e inteligencia emocional y sobre todo que sean pluridisciplinares en su formación, que pasen desapercibidas y, si es posible, que manejen diversos idiomas. Lo que hemos comentado antes, que nos pueden destinar a otro país, y entonces, pues, obviamente la lengua es diferente, ¿no? Sí, y todo eso, pues, hay una preparación previa. Entendido para captar una fuente extranjera o un país distinto al nuestro de origen, ¿no? Sergio, está claro que en sí, en este caso vamos a denominarlo espía, debe adaptarse al entorno donde va a cubrir esa misión, ¿no? Exactamente. Y yo creo que una de las cosas, por ejemplo, en ese recopilación de la información, pues tener empatía también, ser una persona dada, ¿no? Para ganarse la confianza de los miembros de esa organización y poder recuperar o tener toda la información posible.
Por supuesto, por supuesto. O sea, de hecho, el UMIT, si tiene que moverse por otro país, ya se hace una preparación previa antes de ir, ¿no? Por ejemplo, estudia la historia de su lugar donde va a investigar, conocer la situación política del país, tener en cuenta algunas fobias y aspiraciones de sus conciudadanos, estudiar un poco a un ciudadano como es genéricamente. El papel de las religiones o los credos son muy importantes en según qué país te muevas, qué lugar ostenta en el mundo esa ciudadanía, fracturas de orden político que puedan tener, pues, económico, social o regional, sobre todo en los países del este, conocer incluso su literatura, su música, sus estereotipos reales o inducidos, y hacerse una imagen genérica y estereotipada del país de origen. Sí. Sergio, una pregunta creo que bastante interesante para las personas que nos pueden estar escuchando. ¿Cuántos se tarda en preparar a una persona acorde a analista de inteligencia de campo, como es en este caso bajo la técnica de UMI? Bueno, tú me preguntas hacer la inversa. Bueno, yo creo que el aprendizaje tiene que ser continuo, ¿no? No solo vale sacar un curso. Está claro que el UMIT necesita años y años de experiencia, de un aprendizaje continuado, e incluso pues comentar con otros compañeros y compañeras por las experiencias que hayas tenido en otros sitios, sean nacionales o extranjeros, para hacer una comparativa y aprender nosotros de ello también. Porque aunque las técnicas sean, podríamos decir, operativas para todos, luego vayamos es diferente, ¿no? Entonces, prácticamente ser un analista de inteligencia, Sergio, no solo requiere de una serie de... ¿Hola? Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas, Sergio? Hola. Se ha cortado. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas ahora? Vale, bueno, hemos perdido la conexión con Sergio Farrás. Vamos a intentarlo volver a llamar. La verdad que nos está comentando, bueno, como bien estáis escuchando, Sergio Farrás es un estudioso de los servicios de inteligencia, sobre todo de los españoles, y bueno, y esta técnica que, como bien podéis comprobar, la domina bastante bien, ¿no? Que es el UMI, ¿no? Fuentes abiertas, donde los analistas pues se tienen que desarrollar profesionalmente y a través de una serie de técnicas y actitudes para que lleven a cabo diferentes misiones con el fin de eso, ¿no? De tener información valiosa y para ponerla a disposición de las autoridades y prevenir, por ejemplo, a grupos violentos o el propio terrorismo. Me comenta ya realización que ya lo tenemos. Sergio, ¿estás de vuelta? Hola, sí, estoy aquí. Te habías ido, ¿no? Te habías ido. Sí. Mira, Sergio, me imagino que como bien estábamos comentando antes, que esto no es solo a través de hacer cualquier tipo de curso, ser un experto en UMIN, sino que te tienen que dar muchas cosas para ser un buen analista en el campo de la inteligencia. Por supuesto. O sea, la experiencia, nunca mejor dicho, es un grado, y hacen años no solamente de preparación, sino de trabajo de campo para ser un buen UMI. Puesto que después nos pueden venir cuando estamos, por ejemplo, espiando, por decirlo de alguna manera, o obteniendo información, pues siempre podemos entrar un poco en paranoia, ¿no? Pues decir, ostras, alguien nos está vigilando, parece que se han dado cuenta de que estoy aquí. Entonces es superar todos esos miedos irracionales, sobre todo que suelen ser fobias, ¿no? Fobias irracionales. O sea, tiene que haber una buena preparación a lo largo de un tiempo. Claro. Es que dentro de las actividades del UMIN también se puede dar, ¿no? Las actividades básicas, donde realmente son, como bien has comentado en otras ocasiones aquí, pues introducirse a alguien en una ONG, por ejemplo, para tener datos valiosos de esa ONG o saber lo que está cocinando esa ONG, ¿no? Porque recordemos que hay grupos criminales que se camuflan detrás de esas ONG. Después tenemos también el UMIN cuando utilizamos esas fuentes, y después también cuando no las tenemos, y es realmente el analista de inteligencia que tiene que hacer todo ese proceso para intentar pues identificar y recopilar toda la información posible.
Exactamente. Siempre hay una dirección, ¿no? Que hace una planificación de dónde vamos a ir a obtener información. Y luego el UBI, ya a pie de calle, pues obtiene esa información, si puede. Pues es un órgano de obtención. Y eso ya se pasa a la elaboración, que es aquí donde entraría el analista de inteligencia, que lo difunde y vuelve otra vez a dirección. O sea, al final siempre se retroalimenta, ¿no? Porque siempre hace falta más datos. O sea, tú vas a un sitio, obtienes información, la elabora el analista de inteligencia, se difumina y llega a dirección otra vez, que puede ser el directivo de una empresa multinacional o bien puede ser un presidente de gobierno o presidenta, pero siempre hacen falta más datos y por eso el UMIT está por esos plegos que puedan quedar colgados en el aire y que se desconocen todavía, pues volver al campo, incluso ir cambiando. No siempre vas a enviar al mismo o a la misma gente, o sea, vas a ir cambiando como cambias de vehículo, por ejemplo, ¿no? Se hacen seguimientos con vehículos, pero igual un día vas con un tipo de vehículo y al día siguiente vas con otro modelo de vehículo. Un día vas vestido de una manera y otro día vas vestido de otra manera. O sea, eso ya son técnicas que vas aprendiendo con la experiencia, que básicamente es lo que sirve para estar a pie de calle, para la gente de inteligencia de calle. Vamos, que prácticamente y entiendas así, entre comillas, ¿no? Las funciones que realiza un detective privado, por ejemplo, el UMIN también realiza algunas muy parecidas, como puede ser, por ejemplo, la discreción, ¿no? Utilizar aparatos visuales o auditivos para la recopilación de información y sobre todo, ¿no? También saber identificar esos patrones que le pueden dar a la gente de inteligencia, en este caso, información valiosa de cómo proceder en cada momento. Exactamente. Lo que pasa es que hay que diferenciar bastante entre lo que es seguridad privada, o sea, lo que es un detective privado, y lo que es un agente gubernamental que trabaja para un gobierno. O sea, un detective privado, que tiene su SUMIT, obviamente, porque es algo genérico, está muy regulado, al menos aquí en España, ¿no? Hay cosas pues que no se pueden ni deben hacer, porque a la persona que sigues también tiene sus derechos. O sea, no podemos hacer un delito nosotros para evitar uno mayor, en este caso, en seguridad privada. Ahora, otra cosa es en servicios de inteligencia, y aquí ya se abre mucho más el abanico, ¿no? Pero me refiero a todos los servicios de inteligencia del mundo, que han de obtener esos datos, hacerlos información, llevarlos al conocimiento, y entonces se produce la inteligencia. Pero hay que separar muy bien lo que es seguridad privada, que serían los detectives privados, y lo que son espías o agentes de inteligencia en un servicio gubernamental, como por ejemplo nuestro CNI, la CIA norteamericana, el Mossad israelita, etcétera. Y aquí a veces, en según qué servicios, en según qué momentos de la historia, igual sí que se han cruzado las líneas rojas. Sergio, para finalizar, la comunicación no verbal es muy importante también, ¿verdad? Muchísimo, porque las personas hablamos, habitualmente, normal, por la boca sacamos palabras, las pensamos y decimos, ¿no? Pero también la gestualidad, el lenguaje no verbal, incluso aquí un amigo que tenemos en común que entiende mucho de eso, incluso los gestos y los microgestos. O sea, un UMIT ha de ser capaz de adivinar o de percibir a través del lenguaje no verbal lo que va a hacer esa persona a las que está siguiendo, que normalmente se denomina target. O sea, importantísimo el lenguaje no verbal. Pues Sergio, si te parece, lo tocaremos en los próximos programas que tengamos aquí en Cyber Day, porque creo que también el tema del lenguaje no verbal es algo también que creo que los oyentes deben conocer, y sobre todo de cómo trabajan estos agentes de inteligencia, ¿no?, de campo, sobre estas técnicas UMIN que como bien hemos dicho anteriormente, dominas bastante bien tú. Importantísimo, el lenguaje no verbal nos puede dar para un programa entero, Sergio. Pues lo tocaremos si te parece, Sergio. Como siempre, gracias por colaborar aquí en Cyber Day, en esta sesión hacia una cultura de servicios de inteligencia, y te esperamos aquí dentro de 2 semanitas. Pues como siempre, gracias a ti y a tu equipo, y un abrazo desde Barcelona. Venga, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.
Pues ya lo habéis escuchado, Sergio Farrás, la verdad que controla bastante de los servicios de inteligencia españoles, sobre todo en estas técnicas Humming, y finalizaba, ¿no?, con esto tan importante como es el lenguaje no verbal, que abordaremos seguramente en próximos programas aquí en Cyber Day. Pues, queridos oyentes, se nos acaba el tiempo. Decirles que hoy era el programa número 9, en el 9 de noviembre, que la verdad que bueno, ya llevamos 9 programas aquí con ustedes y la verdad que súper bien. Te doy un minutito para que repitas el principio, para que la gente lo oiga. ¿Cuál era el principio, José? ¿Cómo empezaste el programa? Hoy es el Día del Inventor. Exactamente. Hoy es el Día del Inventor, ¿vale? Para toda esa gente inquieta que está siempre inventando cosas, pues hoy es vuestro día, así que a celebrarlo. Y bueno, como siempre, una semanita más hemos estado aquí. Gracias, José Pérez, la realización como siempre. Gracias a todo el equipo de Radio Isora, porque sin ellos esto no sería posible. Gracias a todos nuestros patrocinadores, a la Asociación Española de Guardias Civiles, que está siempre ahí apoyándonos, al CISEA, la Comunidad de Inteligencia y Seguridad Global, también al Grupo Lonten Tour, también a Pegumar Tenerife, al ODI, al Observatorio de Delitos Informáticos de Canarias, y a Radio Isora, que nos da esta oportunidad, y bueno, y demás entidades que colaboran con nosotros para hacer esto posible. Y como no, al Observatorio de Criminología Vial, que están ahí siempre, ellos compartiendo información. Pues lo dicho, se nos va otro programa más. Se nos ha quedado como siempre corto. José, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana y recuerden, como siempre, somos lo que continuamente hacemos. Nos vemos la próxima semana aquí en Cyber Day.